¿Cómo será la vida de un espíritu vampirizador? Conozca hoy la historia de una alcohólica después de su desencarnación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía del espíritu de una alcohólica. Para crear el guión de este video, utilice como base el libro Morí y Ahora, coordinado por el espíritu de Antonio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marinzecchi. Capítulo 6. Ana Negra. Estaba cansada, me sentía aislada. Ha pasado mucho tiempo desde que la mayoría de la gente me prestó la atención, quejóse. Debe ser porque soy negra, fea y desdentada. Por eso la gente no me habla. Yo también debo estar enferma, borracha, enferma de tanto beber aguardiente. No me gustaba recordar mi pasado. Tuve un hogar hasta la adolescencia. Mi madre era empleada doméstica. Me cuidaba a su manera y tuve muchos padrastros. A los 14 años me enamoré de un hombre de 30 años que vivía en una granja y me fui a vivir con él. Mi madre lloró, me pidió que no me fuera. Esta granja era lejos y tenía que trabajar mucho y cuidar de los hijos de él. Él se emborrachaba y me pegaba. Un día me escapé y regresé a la casa de mi madre. Ella ya había muerto y no encontré más nada de ella. Sin ningún lugar donde quedarme, fui a una casa de prostitución. No me gustó y pronto me fui con otro hombre. Él también se emborrachaba y me animó a beber. Me vicié. Vivíamos en una casita en un barrio pobre. Él a veces trabajaba, pero bebía cada vez más. Tuve 3 hijos con este hombre. Él no los quiso. Los dejé en el hospital para que los adoptaran. En el tercer parto, el médico me operó para que no tuviera más hijos. Este compañero mío murió y desde ese día me he convertido en una andariega y tuve muchos otros amantes. Todos como yo se emborrachaban. Cuando era más joven, incluso trabajaba de vez en cuando. Luego no pude hacer otra cosa y comencé a mendigar. Vivía en las calles. A veces pasaba días sin comer. Personas generosas me daban ropa, comida y cuando ganaba dinero, compraba todo de bebidas. Bebía con amigos que ahora ya no me hablan. Estaba durmiendo debajo de un viaducto y comiendo restos de basura. La gente ciertamente se cansó de mí. Ni siquiera me respondían cuando les pedía limosnas. Decidí dejar de quejarme y ir al bar cercano. Siempre estuve ahí. Ni los clientes ni el dueño me hablaron, pero me dejaron beber con ellos. Hola, Ana Negra, ven aquí. Quédate cerca a ese borracho y bebe con él. A veces pensaba que me estaba volviendo loca. El alcohol me estaba volviendo loca. Vi las personas diferentes, algunas más nítidas, otras no tanto. Hice lo que un hombre me aconsejó. De repente, algunas personas entraron en el bar. Eran extraños. Asustaban a la mayoría. Estaban armados con cadenas y barras de hierro. Son unos bandidos, pensé, y temblé de miedo. Lo más extraño es que algunas personas que estaban en el bar ni siquiera los importó. Parecían no notarlos. Estos hombres con aspecto malvado miraban por todas partes y atraparon a uno de los frecuentadores. Ven tú, tendrás que saldar deudas con nuestro jefe. El pobre gritó, pidió ayuda. Algunos estaban aterrorizados como yo. Nos agrupamos en un rincón temblando de miedo y sin saber qué hacer. Los demás ni siquiera parecían verlos. Ataron con las cadenas al que habían venido a buscar y salieron. No quería beber más y decidí irme. Algunos pensaron como yo y se fueron también. Uno de ellos comentó: no tenemos seguridad, incluso después de muertos.
Pobre Joca, los malos lo atraparon. En el rincón, bajo el viaducto, no dejé de pensar en lo que estaba pasando. Hacía mucho tiempo que no tenía pareja. Pensaba que era porque estaba enferma y muy fea. La soledad me amargaba. Pensé en lo que dijo ese hombre. No tenemos seguridad ni siquiera después de muertos. No sabía rezar, pero tenía fe en Nuestra Señora Aparecida. Su imagen era negra como yo. Estaba inquieta, extrañando la bebida, pero aún así me arrodillé y le pedí a María, la Madre de Jesús, que me ayudara. Me acordé de algunas personas y decidí ir a su casa a mendigar, porque siempre me daban algo. Una vez, uno de mis compañeros me dijo que eran espíritas y que veían y hablaban con los muertos. Para mí, eran buenas personas. Fui allí y me quedé mirando la casa. Una señora se me acercó y me preguntó: ¿Qué es lo que quieres, la señora? ¿Me darás aguardiente si te pido? No. Entonces quiero algo de comer. Ven conmigo. Vamos con el dueño de la casa a un lugar donde recibirás ayuda. Sospechaba, pero esperé. Salió el dueño de la casa y esta señora me jaló de la mano. Vamos, Ana Negra, ya es hora de que entiendas muchas cosas. Entramos en un lugar tranquilo. Me sentí bien, estaba limpio y algunas personas me saludaron. Otras no parecían verme en absoluto. Esta señora me puso con otras personas que, como yo, estaban sospechosas. Me pareció todo muy bonito. Una señora feliz dijo que debemos amar y pensar en Jesús. Un caballero habló hermoso, pero yo entendí poco. Lo que realmente me gustó fueron las oraciones. Me di cuenta de que las personas eran diferentes entre sí. Me acerqué a una chica que estaba sentada. Había un grupo de esos que pensé que eran diferentes, sentados alrededor de una mesa. Hablé con ellos, Ana Negra, pidió una señora. Me saludaron, yo respondí. Como me dieran atención y me preguntaron cómo estaba, hablé de mí, de mi tristeza, de mi soledad y terminé llorando. Un joven que me estaba hablando me hizo ver que para comunicarme con ellos tenía que hablar y la chica que estaba sentada lo estaba repitiendo, pero no me estaba imitando. Me pidió que prestara atención a nuestros cuerpos y vi en este momento que no éramos parecidos. Me explicó gentilmente hasta que entendí que mi cuerpo físico había muerto hace algún tiempo. Recordé el accidente. Era de noche. Estaba borracha. Crucé la calle sin prestar atención y un carro me atropelló. Pensé en este momento, cuando me golpeé la cabeza, que me quedé dormida. Me desperté bajo el viaducto sin recordar exactamente lo que había sucedido. Pero fue en este accidente que desencarné. Sentí un miedo terrible. Sentí lástima de mí misma y pregunté: ¿qué será de mí ahora? Frente a esas personas, me enteré de que algunos estaban encarnados y otros desencarnados. Todos, sin embargo, fueron amables y me ofrecieron ayuda. Me calmé y acepté la invitación de quedarme con ellos. Me llevaron a un hospital. Tenía un fuerte reflejo de cuerpo físico, de enfermedades y un inmenso deseo de beber. Había bebido tanto en mi vida encarnada, volviéndome adicta de tal manera que para deshacerme de este impulso tuve que hacer un largo tratamiento. Durante este periodo en el que estuve en el hospital, estudié y aprendí a trabajar limpiando el lugar que me abrigaba. Cuando terminé el tratamiento, pedí para ayudar a las personas que se emborrachaban. Me explicaron que no estaba preparada para esto, que debía hacer otro trabajo. Fui ser útil en la escuela, haciendo limpieza y me fue muy bien. Hoy soy llamada solamente Ana y mi aspecto está bueno. Estoy limpia, sana y feliz. Incluso lloré de emoción cuando el señor Antonio Carlos me invitó a contarle a la gente lo que sentí cuando desencarné. Como narré, en el momento en que mi cuerpo físico murió, no sentí nada. Estaba borracha y quedé por años viviendo e ignorando este evento. Fue solo en una reunión espírita de desobsesión
que supe que había cambiado de plan y que necesitaba aprender a vivir en la espiritualidad. Fue difícil para mí deshacerme de las ganas de emborracharme, pero cuando por la comprensión me deshice de mis vicios, de reflejo del cuerpo físico, me volví muy feliz. Ana. Explicaciones de Antonio Carlos. Ana fue, cuando encarnada, una andariega que se emborrachaba. El golpe fue grande cuando fue atropellada y los órganos de su cuerpo físico inmediatamente detuvieron sus funciones. En el impacto fue desligada, es decir, su espíritu, revestido del perispíritu, salió del cuerpo carnal muerto. Esto puede suceder a muchas personas que son víctimas de choques violentos. Ella volvió a su rincón sin entender lo que había pasado. Pensaba que las personas no querían hablar con ella, pero cuando iba a los bares se encontraba con otros desencarnados adictos a la bebida. Iban a vampirizar los encarnados que se emborrachaban. Los desencarnados no beben, no comen alimentos ni toman las bebidas de la materia. Vampirizan, es decir, sugan los fluidos de los que comen o beben y se sienten como si estuvieran bebiendo o comiendo. La escena en el bar descrita por Ana sucedió porque unos espíritus que vivían en el umbral vinieron a recoger a un desencarnado que estaba allí. Los desencarnados que deambulan están en peligro de ser capturados y llevados al umbral, y allá de ser maltratados u obligados a trabajar como esclavos. Cuando Ana pidió ayuda, recordando a Nuestra Señora Aparecida, se le indicó que buscara a alguien que pudiera ayudarla. La señora que ella vio frente a la casa era una trabajadora de la espiritualidad y mentora del residente de este hogar. Tanto la señora como el encarnado frecuentaban un centro espírita al cual Ana fue llevada. Allí recibió la orientación que necesitaba. Como el trabajo de la desobsesión es importante. Qué bien se hace a tanta gente iludida. Que estos trabajadores continúen llevando a cabo esta tarea y siempre con amor y amabilidad. Recordando, los que guían ciertamente no necesitan de orientación porque ya han sido instruidos sobre el tema. Las adicciones se adquieren y los que se vuelven adictos se vuelven dependientes de ellas. Liberarse, dejar de ser adicto, depende de la persona misma. Pero tanto encarnados como desencarnados reciben ayuda. Ana necesitó de una terapia para deshacerse del fuerte reflejo que tenía. De verdad, ella no está lista para ayudar a personas adictas. En el plan espiritual hay precaución y ella solo podrá hacer este trabajo cuando probar a sí misma que teniendo la oportunidad no volverá a beber. Lastimosamente, muchas personas como ella pasan años engañándose, ilusionándose a sí mismos y pensando que viven en la materia densa en el cuerpo carnal. Ella solo se dio cuenta de este cambio cuando comprendió, a través de la orientación de un encarnado en un centro espírita, que su envoltura carnal había muerto, y angustiada quiso saber qué le sucedería. Ana solamente sintió que estaba viva de nuevo cuando se deshizo de sus adicciones. Y el próximo viernes aprenderemos 20 ejercicios que nos dejó Chico Javier para nuestra reforma íntima. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.